dame de beber. Amén, gloria a Dios. Bendito sea Señor y a Dios sea la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias a nuestros hermanos de alabanza. No me canso de dar gracias. Amén. Dar gracias porque yo sé que están poniendo su corazón en la alabanza. Amén. Practican miércoles y viernes y no es fácil estar todos juntos, 6, 7 personas pero yo sé que son guiados por el Espíritu Santo, mis hermanos, amén. Y sí, claro, pues estamos todos aprendiendo, creciendo y cambiando, amén. Entonces estamos en un proceso, todos, tú ves al pastor, a la esposa del pastor y dirás, no, es que ellos pues no serán marcianos que vendrían de otro planeta. No somos como tú, exactamente iguales, amén. Estamos, nos caemos, nos desanimamos a veces, lloramos, ¿verdad? Nos hincamos a orar, le pedimos perdón a Dios, le pedimos fortaleza, somos los mismos, estamos en un proceso de crecimiento espiritual, amén, todos. Y estamos aprendiendo, creciendo y cambiando, amén. Repítelo, estoy en el proceso de mejora continua en el Espíritu Santo. Estoy en el proceso de mejora continua, como hijo, como hija, como papá, como mamá, como abuelito, como abuelita, como esposo, esposa, estamos en ese proceso, amén. De mejora continua, aprendiendo, creciendo y cambiando en el Señor, amén. Y en la alabanza estamos aprendiendo, creciendo y cambiando. En la oración, en la benevolencia, en la tecnología, en el discipulado, en el ministerio de águilas. Y hablando de las águilas, gloria a Dios, las mujercitas están poniéndonos el ejemplo a los varones. Están teniendo unas super clases bíblicas los viernes. Amén. Y a veces yo, como dije la semana pasada, estoy como Rosie Nosey, ¿verdad? Tratando, pero quiero saber, a ver qué, ¿verdad? Así curioso. Y me estoy edificando de una manera impresionante, mis hermanos. Veo un potencial impresionante en las mujeres. Amén, gloria a Dios. Ya mencioné algunas que hablaron semanas pasadas, pero esta semana me quedé impresionado. La hermana Luz dio un resumen por ahí, pero y también nuestra hermana Teresa y su hija Rafaela. Dije yo, wow, qué hermoso, amén. Y veo eso. Entonces, ¿qué les digo? Conéctense. Yo sé que no podemos estar como siempre lo hacíamos en las comidas, en el gimnasio y todas esas reuniones cara a cara, pero tenemos reuniones los martes, reuniones de varones por Zoom, tenemos los miércoles las clases bíblicas por Zoom, tenemos también los jueves las noches de oración con nuestros hermanos Bernal, tenemos los viernes las reuniones de las águilas, gloria a Dios. Yo los invito a que estemos conectados, amén, a que estemos conectados. Así que entonces, habiendo dado gracias a todos ustedes, habiéndole dado gracias a Dios, vamos a abrir nuestras Biblias. Y vamos a continuar con nuestras presentaciones de Apocalipsis, amén. Pudiera resumir del capítulo 1 al capítulo número 8, donde estamos, en 2 minutos. Voy a tratar. Capítulo 1 de Apocalipsis, Cristo caminando en medio de los 7 candeleros de oro y Dios dándonos el mensaje y diciéndonos, yo estoy con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Esa es la idea principal, capítulo número 1. Amén, bendito sea Señor. Y en medio de esta situación en la que estamos viviendo, necesitamos ese mensaje de esperanza. Porque somos un grupo que habla de esperanza. There's hope. De esperanza en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén, mis hermanos?
Somos un grupo que creemos en el healing de Dios, en la sanidad de Dios. Somos un grupo con dirección. Nuestra dirección es la cruz de Jesús. Y es un hogar, encontramos un hogar en Cristo Jesús, a pesar de nuestras diferencias, porque podemos ser diferentes en muchas cosas. Porque tal vez venimos de narrativas culturales, sociales, económicas, intelectuales, etc., etc., pero lo que nos une es la cruz de nuestro Señor Jesús. Y es por eso que podemos formamos un hogar, formamos una familia. ¿Quién dice amén? Capítulo número 2. Ya dijimos capítulo 1. Amén. Capítulo número 2 y 3. El mensaje ya me estoy pasando de los 2 minutos, es que me emociono. Pero capítulo 2 y 3. Venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Ese es el capítulo número 2 y 3 de Apocalipsis. Nuestro Señor invitándonos a venir y arreglar nuestras cuentas con Él. Capítulo número 4, la adoración es de Papá Dios, porque Él está sentado en el trono. Es lo que ve Juan a través de aquella puerta abierta en el cielo. Y capítulo número 5, la adoración también es de Cristo Jesús, del Cordero que salió venciendo y para vencer, gloria a su nombre, bendito sea Señor. Amén. Y entonces llegamos nosotros al capítulo número 6 de Apocalipsis y encontramos nosotros en el capítulo número 6, encontramos nosotros, mis hermanos, capítulos 6 y 7, que en el mundo habremos de tener aflicción, pero hemos de confiar porque Cristo dijo: yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Juan 16:33. Bendito sea Señor. Y en esta sección del capítulo 8 y 9 encontramos nosotros como idea principal, si tú me pidieras encontrar un texto de la Biblia que encuadre la idea principal de estos capítulos, no dudaría en ir a Lucas capítulo 18, verso 7, cuando dijo Cristo Jesús: ¿Acaso Dios no hará justicia con sus hijos, con sus escogidos que claman a Él día y noche? Y ahí estuvimos hablando nosotros la semana pasada, capítulo 8, los primeros versos, estuvimos de la mano de aquel ángel que tenía ahí, dice, en un altar, que estaba en el altar, verso 3. Aquel ángel que se paró ante el altar del incienso. Y que empieza a quemar ese incienso y lo añade a las oraciones de los hijos de Dios. Porque la promesa de Dios ha sido para ti, para mí. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Por eso tú y yo, como hijos de Dios, estamos quemando incienso. Nos encontramos frente al lugar santísimo con el altar del incienso y estamos quemando incienso espiritualmente hablando, como lo dije la vez pasada. Estamos orando: clama a mí en medio de la pandemia, clama a Dios y Él te responderá. En medio de los problemas económicos, en medio de los problemas matrimoniales, de los problemas familiares, de los problemas personales, emocionales que tengamos,
porque esta pandemia ha cambiado el mundo. Sí, porque la sociedad, la familia, los niños, los abuelos están cansados de tanto encierro. Sí, y en medio de esa situación le pedimos al Papá Dios, fortaléceme, dame la fe, dame la paz, dame la tranquilidad. Gloria a ti, Señor. Y estamos continuamente en el altar del incienso, porque el altar del incienso simboliza en el nuevo pacto las oraciones del pueblo de Dios. Y estamos aquí de pie, no porque seamos así extraordinariamente buenos, ¿verdad? No, pues es que no nos ha dado nada porque somos un dechado de perfección. Y no. Dios nos ha sido bueno con nosotros. No porque realmente lo merezcamos, ni porque seamos los mejores cristianos de todo Estados Unidos. No, ni de todo Houston, no. No es por eso. Dios ha sido bueno por su misericordia, mis hermanos. Porque servimos a un Dios de misericordia y de gracia, y nos arrodillamos en el altar del incienso y le decimos gracias, Señor, porque hasta aquí has protegido a mi familia, a mis hijos, a mis nietecitos, has protegido nuestra familia, y te damos la honra, la gloria y la alabanza. ¿Quién dice amén, mis hermanos? Y en el capítulo 8, el pueblo de Dios está rogando, y gloria a Dios. ¿Y qué es lo que estaban pidiendo? Justicia de Dios. Señor, ¿hasta cuándo? Como lo dice el capítulo número 6, verso 10. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo? Y Dios dice, Dios escuchó la plegaria, y dice en el capítulo número 8, dice, y versículo 5, dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y quieres ver la evidencia, mírala ahí, de que Dios escuchó las oraciones. Dice que hubo truenos y hubo voces y hubo relámpagos y hubo un terremoto. Y entonces él dice que verso 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Sí, Dios escuchó aquel clamor. Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre de los que hemos sido muertos en la tierra por causa de tu testimonio? Sí, porque habían muerto miles y miles y miles de cristianos como tú y como yo. Y a veces me pregunto, oh Señor, nos has permitido vivir en un tiempo, en una geografía y en un cronos, en un tiempo donde no se nos persigue por nuestra fe, donde vamos manejando y decimos, oh mira, vamos a visitar este grupo cristiano, esta iglesia, y venimos y adoramos, cantamos, le subimos a la música casi a todo lo que da, ¿verdad? Así como para alegrarnos, ¿no? Gloria a Dios, traemos, alabamos, y no hay quien venga a amenazarnos porque estamos alabando a nuestro Dios. Pero hay hermanos nuestros en la fe en otros países que están siendo perseguidos, están siendo amenazados, sus vidas están en peligro, tal como los cristianos en el primer siglo, y es el contexto histórico de Apocalipsis. Amén. Pero Dios, llegó el día en que Dios escuchó, que en el capítulo número 6 y verso número 9 dice la palabra de Dios, verso número 11, dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habrían de morir por la fe, que
esperaran por un poco de tiempo, sí, porque el día iba a llegar. Y llegó. Amén. Llegó. Porque dice el verso número 8:6 de Apocalipsis, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y las 6 trompetas, las trompetas, mis queridos hermanos, las trompetas indican, advierten, en primer lugar, advierten. Ezequiel capítulo 33 del 1 al 11 vas a encontrar un lenguaje que explica que las atalayas, al igual que las torres y las trompetas indicaban que algo iba a venir, que algo se veía en el horizonte llegar. Las trompetas indican juicio, sí, porque dice la palabra de Dios allá en Hechos capítulo 17, verso 29 al 31, dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios ha establecido un día y estas trompetas anuncian la llegada de ese día. Estas trompetas indican aflicción de los perseguidores, aflicción causada por los perseguidores de los hijos de Dios. Estas 7 trompetas indican calamidades, indican terror, severidad en el día de la ira de Dios. Estos eventos catastróficos indican aflicción. Y Cristo Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. En medio de esa aflicción, confiad, porque yo he vencido al mundo. Bueno, la primera trompeta, el primer ángel tocó la trompeta, verso 7. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. No solamente hubo granizo y fuego, pero hubo granizo y fuego mezclado con sangre, lo cual habla de la severidad del juicio de Dios. Y vemos nosotros que la primera trompeta es catastrófico para los recursos naturales. Y luego la segunda trompeta menciona ahí que también hay catástrofe en el mar. Y posteriormente la tercera trompeta habla de la calamidad, de la catástrofe del agua dulce, porque dice el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Recordemos nosotros que el lenguaje apocalíptico está lleno de simbolismos. Encontramos en el lenguaje apocalíptico, encontramos metáforas, encontramos símiles, encontramos personificaciones, hipérboles, pero no hay que perdernos en ese lenguaje figurado. Hay que entender qué está detrás de esa metáfora. Una metáfora, ya dijimos, una comparación, donde las características de un elemento se le da al otro. Amén. Cristo, el Cordero de Dios. Una metáfora, donde a Cristo se le compara con un cordero, no que sea un cordero, no, pero simboliza un cordero, así como el cordero pascual fue sacrificado, nuestro Señor Jesús fue clavado en la cruz. Metáforas.
encontramos nosotros símiles. Cuando se están comparando dos elementos y se utiliza la palabra como, lo encontramos muy comúnmente en Apocalipsis, capítulo número 9, del verso número 7 al verso número 10, cuando se está hablando ahí de la quinta trompeta. Cuando aquel ángel tocó, dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Es otra figura de lenguaje simbólico, pero veamos los símiles. Cuando está hablando del aspecto de las langostas, dice capítulo número 9, verso 7, dice la palabra de Dios, el aspecto de las langostas, que es parte de ese juicio de Dios. Dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Dice, en las cabezas tenían como coronas de oro, y tenían como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer. Dice, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, etc. Si ven la descripción, son símiles. Ahora, todos esos elementos de lenguaje figurado no hay que perdernos, ni tampoco que querer entenderlos literalmente hablando, o buscar, así como en el periódico, o en la televisión, o en la historia, algo que encaje, porque alguien echando a volar la imaginación puede decir, oye, pues esas langostas que volaban y que su cola era cola de escorpión y de serpiente, y que su ruido era como caballos que iban a la guerra, pues no serán helicópteros de guerra de la última guerra mundial. Oye, pues a lo mejor sí. Y entonces empezamos a buscar, de acuerdo a nuestra cultura y de acuerdo a nuestra idiosincrasia, de acuerdo en el momento histórico en que vivimos, elementos que encajen en esas descripciones, y entonces nos perdemos en el verdadero significado de Apocalipsis. Porque entonces Apocalipsis lo convertimos en un globo aerostático. En un globo aerostático que es llevado a voluntad del viento hacia donde el viento va. Y la palabra de Dios no es un globo aerostático, que es llevada en interpretación a voluntad del lector. No, la palabra de Dios, la Biblia, tiene un mensaje central. No significa lo que tú y yo querramos que signifique. Tiene un mensaje central. Y en medio del lenguaje apocalíptico de estas trompetas, de la primer trompeta, de la catástrofe en la tierra, de catástrofe en el mar, de la catástrofe en las aguas dulces de la tierra, en medio de la muerte, y en medio de la catástrofe cósmica, porque dice que la cuarta trompeta, dice el verso 12, capítulo 8, verso 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Sí, esa catástrofe cósmica que produjo, dice, obscuridad en la tercera parte de las estrellas, y no, para que no hubiese luz en la tercera parte del día y de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Y decimos nosotros: ¡wow! ¡Qué catástrofes! ¡Qué desgracias tan grandes! Sí.
Y este lenguaje, mis estimados amigos y hermanos, no hacen otra cosa más que indicar que el juicio de Dios se acerca y que el juicio de Dios será terrible. Por eso la invitación de Dios, la invitación que Dios nos hace es venid luego y estemos a cuentas. Sí. La invitación de Dios es Jeremías 16:16, paraos en los caminos. Mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y el pueblo dijo, no andaremos, Señor. Segunda de Crónicas capítulo 36 del verso 16. Dice, si leemos nosotros, los invito a que abran sus Biblias allá en Segunda de Crónicas, mis hermanos, en el capítulo número 36. Hay un mensaje muy interesante y muy relacionado a nuestra plática en esta mañana. Segunda de Crónicas 36, perdón. Si leemos desde el verso 15, platicando con mi esposa sobre estos temas de Apocalipsis, me dice, deberías, ustedes saben las mujercitas, ¿verdad? Gloria a Dios por ellas, porque Dios nos las puso como una ayuda idónea. Y en esas pláticas de pareja, si tú estás casado, me darás la razón, que de pronto a medianoche se te quita el sueño y pues, nos ponemos a platicar a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y ya en la plática, oye, pues déjame, voy a preparar un cafecito, porque ya esto ya es de café y galletas y todo. Me dice, mi esposa, me dice, ¿por qué no predicar en este tiempo, Isaac, un mensaje de gozo, de esperanza? Digo, amén, gloria a Dios. Pero también es necesario que en medio de la situación en la que vivimos podamos tú y yo darnos cuenta que las trompetas, que el juicio de Dios, que todo eso que Dios nos está advirtiendo es real. Y que tenemos que prepararnos, que tenemos tú y yo que estar listos, porque el día del Señor viene. Amén. Y dice la palabra de Dios ahí, capítulo número 36, si leemos desde el verso 15, dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Dice, porque Él tenía misericordia de su pueblo, gloria a Dios. Estos mensajes que presentamos, estas lecciones que Juan nos presenta en Apocalipsis, no es para llenarnos de miedo, no, es simple y sencillamente para informarnos y para que tú y yo como hijos de Dios estemos preparados. Esa es parte de la misericordia de Dios y fue lo que Dios hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento. Lamentablemente, vean verso 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, burlándose de los mensajeros de Dios. Dice, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y dice, y no hubo ya remedio. Entonces, el propósito por el cual presentar esto, no es para tú y yo llenarnos de miedo, no. Porque en medio de estos juicios, de la primer trompeta, de la catástrofe en la tierra, de la catástrofe en el mar, verso 8, de la tercera trompeta, de la cuarta trompeta, en medio de todo ese lenguaje
que no habla de otra cosa más que de lo horrible que será el juicio de Dios. Y también quiero decirte que si tú lees estos capítulos, vas a encontrar una expresión interesante, que en la primera trompeta habla y la tercer parte de los árboles, y la segunda trompeta y murió la tercer parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y en la segunda, en la tercera trompeta dice, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y en la cuarta trompeta dice, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, y luego, y no hubo luz en la tercera parte del día. Y luego encontrarás más adelante en la sexta trompeta, dice, habla de la tercera parte de los hombres. Y habla, dice, en el capítulo 9, verso 18, dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. ¿Por qué habla de una fracción? Porque las trompetas no hablan del juicio final. Las 7 trompetas están hablando de las calamidades, de las aflicciones, de los sufrimientos, de las adversidades que la humanidad va a enfrentar antes del juicio final. Porque espérate. Porque después de las 7 trompetas van a venir las 7 copas de la ira de Dios. Entonces las 7 trompetas nos están advirtiendo de lo que viene, pero no es el juicio final de Dios. Bueno, en medio de todas estas situaciones, mis hermanos y amigos, encontramos nosotros que lo que va a ocurrir. Mira lo que dice el capítulo número 9 y verso número 18. Dice, por estas 3 plagas, por las plagas presentadas en la sexta trompeta, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes que tenían cabezas y con ellas dañaban. Y entonces alguien puede decir, oye, es que qué aterrorizante es eso, qué terrible, qué aflicción, que me siento miedo. No, nosotros no vamos a atemorizarnos. ¿Por qué no vamos a atemorizarnos? Porque en medio de toda esta situación, Dios nos da la protección. ¿Quién dice amén, mis hermanos? Lo dice el capítulo número 9, dice, y verso número 4. Dice la palabra de Dios que y se les mandó. ¿A quiénes se les mandó? A las langostas. Sí, se les mandó. Dice que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. En otras palabras, todos estos juicios, estas trompetas, estas calamidades y aflicciones no son para nosotros, gloria a Dios. Por eso no hay que tener miedo, no hay que estar en aflicción y estresados, porque no es para nosotros, porque gloria a su nombre, nosotros tenemos el sello de nuestro Padre Dios en nuestra frente, y ese sello es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Quién dice amén, mis hermanos?
Sí, porque es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, no es para nosotros atemorizarnos, es simple y sencillamente para que estemos nosotros conscientes de lo que habrá de venir. Pero vean el capítulo 9, verso 20, y con esto termino. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aún con todo y eso, dice, no se arrepintieron. Es impresionante cómo a través de todo lo que podemos ver alrededor nuestro, cómo a través de los juicios de las trompetas todavía hay quienes no tienen en su corazón la actitud humilde de cambiar y arreglar sus cuentas con Dios, porque dice ahí, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, etcétera, etcétera, ni se arrepintieron de sus homicidios, hechicerías, fornicación, de nada, de sus hurtos, mis hermanos. Y Dios nos está diciendo en esta mañana que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y que ahora manda a todos los seres humanos en todo lugar que se arrepientan, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ha establecido un día y la pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás listo para ese día? Para ese día del juicio final. ¿Estamos preparados? Y mi sugerencia son 3. Número 1, no postergues la preparación para el día del juicio final. No postergues. Si ya tienes tiempo escuchando el Evangelio, ¿por qué no tomamos la decisión? ¿Por qué no tomas la decisión ya de arreglar tus cuentas con Dios? Porque Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Por qué postergarlo? Puedes postergar muchas cosas, no sé, cuidar tu salud, ahorrar, mejorar tu economía. Puedes postergar todo eso material, pero no postergues arreglar tus cuentas con Dios, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Número dos, no solamente no postergues, pero prepárate con diligencia. Porque dice la palabra de Dios que en lo que requiere diligencia, no perezosos, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay cosas en tu vida que las tienes que atender con diligencia, con prontitud, sí. Si son cuestiones de salud, si son cuestiones matrimoniales, si son cuestiones de familia,
las tienes que tratar con prontitud, porque no hay nada más importante aquí en este mundo. La familia, los hijos, nuestras finanzas son importantes, pero más importante, con más diligencia, prepararnos para ese encuentro que tendremos con nuestro Señor Jesús. No postergues, hazlo con diligencia. Y hazlo ya, porque hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces hay una alabanza, amén. Hay un himno que vamos a cantar. Y si hay alguien en esta mañana que quisiera decir, yo quisiera prepararme, pues levanta tu mano. Tal vez no podamos venir al frente, pero hazlo saber y vamos a orar por ti para que Dios te dé la fortaleza de estar preparados y que no nos vaya a pasar lo que aquellos que ni aún con todo y eso de las 6 trompetas, ni aún así se arrepintieron de sus malos caminos. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, familia, y vamos a cantar una alabanza. Y si hay alguien que necesita del Señor, hoy es el día. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy es